crear un espacio de almacenamiento. Nos vamos a panel de control, crear un espacio de almacenamiento, creamos un espacio de almacenamiento. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos 3 unidades, cada unidad tiene 100 gigabytes, que con eso nos hace 300 gigabytes, juntando los 3 discos de almacenamiento. Creamos, ponemos el nombre al espacio. En este caso nosotros vamos a ponerle file server. En este vamos a darle una letra a nuestra unidad, porque nosotros en nuestra área de archivo, aquí equipo, vamos a ver la unidad solamente como si tuviésemos una raíz. Vamos a ver la unidad, entonces debemos asignar una unidad, una letra. Esta unidad vamos a escoger al sistema de archivo, puede ser NTFS o RED, es un nuevo sistema de archivo en Windows. Para Windows 10 y Windows Server 12 de 2 y 2016 es mucho más resistencia al tema de falla, y el tema vamos a dejar en NTFS. Para dejar así, aquí vamos a escoger la resistencia, que es muy importante que tenemos diferentes simples, sin resistencia, reflejo doble, reflejo triple y paridad, que viene siendo casi igual a lo que es una RAID 5. Que un espacio de almacenamiento sencillo, crear una copia de datos y no le protege de la unidad. Este tipo de espacio de almacenamiento requiere de menos una unidad. Vamos a ver el reflejo doble. Espacio almacenamiento de reflejo doble, crea 2 copias de seguridad de los datos, lo que protege anterior de una de las unidades. Tenemos las 3 unidades. Él hace un doble copiado de los datos en 2 unidades, no falla esas unidades, va a estar la otra. El respaldo que va a tener esos datos, vamos a perder nuestros datos. Tenemos el reflejo triple, que viene siendo los anteriores, pero ya con las 3 unidades hace 3 copias de nuestro almacenamiento, lo que protege contra sí de los errores simultáneos en 2 unidades. Bueno, puede fallar 2 unidades y la tercera unidad va a tener esa copia. Datos no va a haber. Nosotros podemos conectar otra unidad, a ver una sincronización en las otras unidades. Tenemos la paridad, que nos dice que el espacio de almacenamiento de paridad, de almacenar los datos con información de paridad, lo que protege de errores en una unidad de este tipo. El espacio de almacenamiento requiere menos de 3 unidades. Conviene más que nosotros vamos escogiendo una u otra y vamos a ver. Entonces de aquí tenemos, por ejemplo, siempre vamos a dejar un reflejo de doble, que va a crear una copia de 2 o 2 datos dobles. Aquí vamos a ver el tamaño de nuestro almacenamiento que tenemos físicamente. Ya les comentaba que tenían unidades, nos van a dar 300 gigas. Aquí lo que tenemos es 97 gigabytes de capacidad en grupos de 297. Dicen que dice que un espacio de almacenamiento puede ser más grande que la unidad de capacidad disponible. ¿Cuál es lo bueno del espacio de almacenamiento? Yo tengo 3 unidades de 100 gigabytes, son 300 gigabytes, pero yo puedo crear un espacio de almacenamiento de 2000 gigabytes. Así en mi espacio físico de la unidad solamente sea 300. Esto con el fin de cuando nosotros lleguemos, por ejemplo, a 300 gigabytes, no nos vamos a tener que nosotros quitar esta unidad o conectar otro almacenamiento ni nada de esto, sino que vamos a tener una unidad completa de 2000 gigabytes. Pero en sí el espacio de almacenamiento va a ser de 300. A medida que yo voy acercando a esos 300, voy a tener que conectar otra unidad para poder abrir espacios físicos, para que no copie esos 2000 gigabytes. Yo voy a poder utilizar, vamos a ver mucho más sencillo. Así yo puedo crear aquí tamaño máximo, puede crearlo, por ejemplo, para decirlo que voy a crear de entera, y en este caso incluyendo la resistencia de 3 terabytes en el espacio de almacenamiento. Dice que puede ser mayor, entonces veamos que es mayor un tera. Para el tema de la capacidad total del grupo vamos a hacer 300 gigabytes apenas de almacenamiento. Creamos el espacio y vamos a ver aquí el formato. El espacio de forma haciendo el disco. En este tema vamos a ver que nos vamos a crear la unidad de 2 gigabytes.
1000 gigabytes porque tenemos utilizando 1 terabyte. Ok, entonces vamos a ver, voy a ver en el explorador los archivos de Windows, vamos a ver qué tengo en la unidad. Vamos con 1 giga, vamos a ver aquí el tema y veremos cuánto de espacio estoy usando, las megas de espacio disponible. Allí disponemos de, quiere decir que es del espacio que tenemos físicamente, porque solamente tenemos 3 discos de 100 gigabytes, tenemos 300 gigabytes solamente para que nosotros a un futuro no tener que cambiar la unidad. Por ejemplo, compramos un disco de 500 gigabytes, más adelante se nos copió, porque allí tenemos una base de datos porque teníamos una instalación de nuestra aplicación y además se ocupa este disco duro, nosotros vamos a poder crear un espacio de almacenamiento con 2000, 3000, 5000 teras para un futuro, pero así en el espacio sigue siendo, el físico sigue siendo 500 gigabytes, a medida que vaya llenando el espacio de 500 gigabytes, me puedo ir conectando más unidades, tachando más unidades y el espacio de almacenamiento va a ir creciendo físicamente, pero el espacio que tenemos aquí técnicamente virtual, que son de lo que sería 1 terabyte, no vamos a tener que realizar ningún cambio en el volumen creado, entonces así nos vamos a tener que crear un nuevo volumen, tener que cambiar de disco, ni nada de eso, sino que a medida que se vaya conectando los nuevos discos. Ir ampliando de este espacio de almacenamiento físicamente para que el espacio de almacenamiento virtual que tenemos aquí podemos llamar técnicamente virtual porque no lo tenemos físicamente. No llega a su fin, entonces de esta forma vamos aquí que tenemos, ya hemos creado nuestro espacio de almacenamiento. Aquí podemos ver las unidades físicas que estamos utilizando en ese espacio de almacenamiento. Si vamos nuevamente a mi administración de discos local de Windows, vamos a ver que ya no aparece ninguno de los 3 discos que nosotros conectamos. Nos dice que es de 1023 gigabytes. Solo aparece el disco de 1023 gigabytes. Vamos a poder ver aquí que son proporcionados 99.7 gigabytes. Cada uno del disco proporciona la capacidad del grupo de almacenamiento de que esté formado. Nosotros podemos agregar otros discos al tema de almacenamiento. Aquí podemos también nosotros quitar. Vamos a ver de aquí que podemos quitar los demás. Voy a hacer el tema de agregar otro disco de almacenamiento en la máquina virtual.